Bien, buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta ceremonia de apertura del tercer Congreso de Urbanismo Productivo. Me acompañan en esta mesa el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Iborra, y también el presidente del comité organizador del tercer Congreso de Urbanismo Productivo. Y a continuación tiene la palabra don Miguel Ángel Iborra de Besa. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, es un honor dirigirme a todos ustedes tras el Congreso de Urbanismo Productivo, un encuentro que refleja nuestra voluntad de construir un urbanismo que impulse la productividad y el bienestar, a la vez que respeta el entorno y se adapta a las necesidades actuales de nuestra sociedad. Desde la Dirección General de Urbanismo entendemos que el futuro de nuestras ciudades depende de cómo logremos integrarlas con la naturaleza y la economía local. No podemos permitirnos un crecimiento urbano desproporcionado y alejado de objetivos de sostenibilidad. Por eso, abogamos por un urbanismo productivo que no solo conserve nuestros recursos naturales, sino que también promueva el desarrollo inclusivo y resiliente de nuestras comunidades. El Congreso de hoy nos brinda la oportunidad de intercambiar conocimientos, de aprender de las mejores prácticas y mirar al futuro con optimismo. Contamos con la participación de expertos y jóvenes investigadores que están comprometidos con transformar el concepto de urbanismo hacia modelos que benefician a todos. Cada proyecto, cada idea que se expone aquí nos acerca a un modelo urbano que pone a las personas del medio ambiente en el centro de nuestras ciudades. Desde la Generalitat, este primer año de legislatura, nos hemos centrado en cumplir con uno de los compromisos del presidente, Carlos Mazón, de formular una normativa que generaba conflictos entre los agentes públicos y privados, e incluso denunciaban ante los tribunales. El punto de partida con el que nos encontramos era una profunda insatisfacción con lo que concierne a esa estructura normativa de escala autonómica, ley, más estrategia, más planes de acción territorial. Lo que respecta a la ley, tenemos una norma farragosa en cuanto a los trámites para la aprobación de los diferentes instrumentos de planeamiento. Una ley que no resuelve bien la relación que debe existir entre la tramitación de los planes, la evaluación ambiental y territorial estratégica. Una ley que no favorece la gestión de particulares por los programas de acción integrada. Una ley que en la zona urbanizable es excesivamente rígida y que no atiende a las necesidades como el favorecimiento de actividades económicas en las zonas de interior. Una ley que no favorece la tramitación de inversiones sobre el territorio, con un procedimiento escasamente operativos. Y por lo que respecta a la estrategia territorial y a los planes de acción territorial, nos encontramos con unos instrumentos de ordenación a escala autonómica excesivamente dogmáticos, con muchas previsiones no justificadas por ordenación, sino por razones ideológicas. Y como ejemplo, los seguramente conocidos por todos, los IMOS e IMOSE, que en la práctica lo que provocan es un constreñimiento de la potestad municipal de planeamiento que impide a los municipios competir entre sí para atraer proyectos económicos. Unos instrumentos faltos de coherencia entre sí, que fijaban directrices sobre el territorio que en algunos casos otros instrumentos del mismo rango impedían ejecutar. En este contexto, nuestra hoja de ruta, que se ha centrado en dar coherencia a esa estructura normativa, ley, más estrategia, más plan de acción territorial, para que los municipios puedan ejercer su potestad de planeamiento urbanístico, en los términos distintos a los que se venía ejerciendo. Todo con el objetivo de simplificar los procedimientos, posibilitar la iniciativa privada en todo el proceso, conseguir un territorio competitivo capaz de dar respuesta a nuevas necesidades y favorecer otros aspectos claves de la política de este Gobierno, como la necesidad de vivienda para los ciudadanos. La primera medida que adoptamos mediante el Decreto Ley 14/2023 fue referida a las declaraciones de interés comunitario de regularización, para incluir en su ámbito de aplicación no solo las actividades industriales, sino también las actividades terciarias, y ampliamos el plazo para proceder a la regularización hasta el 31 de diciembre del 2025. En la línea de simplificar los procedimientos administrativos, hemos resuelto incongruencias técnicas arrastradas de la deficiente técnica legislativa entre los gobiernos autonómicos. Otra de las cuestiones que hemos abordado es la regulación de las ECUPs y su participación en los procedimientos de licencias y declaraciones responsables urbanísticas, que no tenía la suficiente cobertura legislativa y hubo que dársela. Hasta la Ley 7/2023, la utilización o no de las ECUPs en los procedimientos administrativos para otorgar licencias dependía de que el municipio hubiese adoptado un acuerdo en ese sentido. El Gobierno del Botànic hizo una norma grullera, que en unos municipios aceptaban sus certificados y en otros no, y por tanto poco la inseguridad jurídica que los ciudadanos interesados en esos procedimientos. Superada esa primera fase de corrección técnica precisa y necesaria, hemos volcado en establecer, a través del Decreto Ley 7/2024 del Consell de Simplificación Administrativa, algunas medidas que hemos considerado de urgencia inaplazable. Por citar las que considero más relevantes, hemos eliminado el carácter vinculante de los informes que emite esta Dirección General respecto al cumplimiento de la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana, sin que ello implique que sus determinaciones se puedan omitir en el planeamiento urbanístico general del municipio.
Con la eliminación del carácter vinculante del informe de estrategia territorial, hemos devuelto a los municipios la potestad de planeamiento, que puedan justificar la separación de los criterios que derivan de la estrategia y que, de este modo, la Dirección General pueda evaluar la conveniencia y oportunidad de aplicar o no en cada caso concreto. Hemos eliminado el plan de participación pública, elemento que no existe en ninguna comunidad autónoma y que restringía de facto esa participación que pretendía defender. Hemos establecido una nueva regulación respecto a uno de los grandes temas que se produce en la tramitación de los planes, como es la de los informes sectoriales. Hemos eliminado la necesidad del estudio de paisaje en proyectos sin incidencia en el paisaje, que sometan a evaluación ambiental simplificada, como por ejemplo para los catálogos de protección. Hemos modificado el plazo de vigencia de la declaración ambiental y territorial estratégica. El plazo de 2 años que establecía la legislación anterior no es básico en la legislación estatal. Hemos dado una nueva regulación a los que hasta el Decreto Ley 7/2024 denominaban proyectos de inversiones estratégicas sostenibles y proyectos territoriales estratégicos, a partir de este momento denominados proyectos de interés autonómico. En este caso, la reforma venía urgentemente exigida porque, como todos los aquí presentes conocerán, con la regulación anterior, el acuerdo del Consell declarando una inversión como estratégica para la Comunitat Valenciana solo era el documento de inicio de evaluación ambiental y territorial estratégica, es decir, más bien poco. Se obliga al máximo órgano del Consell de la Generalitat a pronunciarse, pero luego su pronunciamiento no pasa de ser un mero deseo que tenía que sufrir un farragoso y lento procedimiento. Ahora, el Consell, cuando declara un proyecto de inversión como de interés autonómico, desde ese mismo día, ese proyecto se podrá ejecutar y se podrá poner la primera piedra. Con los proyectos de interés autonómico, el Consell de la Generalitat Valenciana dispone de un instrumento ágil y ejecutivo, a través del cual podrá analizar el impacto sobre el territorio, incrementando la competitividad territorial de la comunidad y generando un empleo estable y de calidad. Hemos suprimido los trámites tan desfasados, apostando por la licitación de la Administración Pública, haciéndolo accesible a todos. Y para este segundo año de legislatura nos vamos a adentrar en una nueva ley urbanística en la Comunidad Valenciana, en la que podamos poner esa primera piedra de la estructura normativa. En la exposición de motivos del decreto simplifica y incluimos el guiño dirigido a todos los operadores y técnicos del mundo urbanístico, indicando que esos cambios en el texto refundido de la LOTUP no iban a hacer que nos olvidáramos del objetivo principal de esta legislatura, una nueva ley que ofrezca un marco jurídico estable. Para ello, el Consell ha abierto un plazo de consulta previa para recibir sugerencias de todos los sectores implicados, que me comprometo a estudiar con detalle e incorporar en el texto de esa nueva ley. Las líneas directrices de la nueva ley intentan dar respuesta a los que hasta la fecha nos ha parecido que son los problemas más acuciantes del urbanismo en la Comunidad Valenciana: la simplificación de los trámites, la eliminación de cargas burocráticas en la tramitación de los planes, la superación de incongruencias técnicas y contenidos marcadamente ideológicos no soportados en la legislación básica estatal. La Dirección General pretendemos llevar a cabo un proceso reflexivo, serio y profundo. Nos gustaría conseguir el máximo consenso sobre todos los sectores profesionales afectados y conseguir una ley técnicamente excelente. En su momento, la RAU fue una excelente ley que posicionó a la Comunidad Valenciana a la vanguardia de la legislación urbanística a nivel nacional. Nos gustaría alcanzar ese mismo nivel y conseguir una ley, desde luego, no tan compleja como la actual, mucho más sencilla, mucho más participativa, mucho más inspirada en la colaboración público-privada. Pretendemos ser innovadores, simplificando la tramitación del planeamiento. A nivel de gestión urbanística, pretendemos otorgar a los ayuntamientos herramientas que compaginen la eficacia y la colaboración público-privada en aspectos tales como la regeneración de barrios degradados. Nos replanteamos toda la regulación actual del suelo urbanizable desde la perspectiva del fracaso de los planes especiales de minimización. Antes de terminar, les invito a que aporten sugerencias o propuestas y que nos hagan llegar a través del trámite de consulta previa, porque tener una buena ley será beneficioso para todos. Nos enfrentamos a grandes desafíos, pero también contamos con una gran capacidad para superarlos. Confío en que las conclusiones de este Congreso nos sirvan de guía para diseñar políticas urbanas más inteligentes y más sostenibles, que respondan a las necesidades de la ciudadanía y fomenten un desarrollo económico sólido y equilibrado. El trabajo que hacemos aquí es fundamental para el futuro de nuestras ciudades y para el bienestar de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el presidente del Comité Organizador del Congreso, el profesor Eric Gelen. Muchas gracias. Ilustrísimo director general
de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana, señora vicerectora del Desarrollo Sostenible de los Campus de la Universidad Politécnica de Valencia, ilustrísimas directores generales y subdirectores generales, estimados técnicos y funcionarios de la Generalitat Valenciana, apreciados profesionales del sector urbanístico, profesores, investigadores, estudiantes y asistentes en general. Es un honor dirigirme a ustedes como coordinador de este tercer Congreso de Urbanismo Productivo. Hace meses que desde el Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia y tras el impulso del subdirector general de Urbanismo, Emilio Argente Hernández, trabajamos en la organización de este Congreso. Creo que el esfuerzo ha dado sus frutos al reunir a expertos de gran nivel, con los que exploraremos cómo el urbanismo puede convertirse en una herramienta útil para abordar las demandas actuales de la sociedad. El concepto de urbanismo productivo que da nombre a este encuentro no habla solo de impulsar la economía, como podría hacerlo pensar la palabra productivo, sino de un urbanismo útil para las personas, que genere bienestar, lo cual en realidad no es nada más que un eufemismo para volver a recordar que la razón de ser del urbanismo es precisamente su función social y público. Este concepto de productivo debe entenderse desde una perspectiva integral, ambiental, social y económica. No se trata de rentabilidad económica, sino de un organismo que mejore la vida de los ciudadanos, cuide el entorno natural y contribuya, en definitiva, a un desarrollo sostenible. Volviendo al diseño un poco del Congreso en sí, el programa se ha organizado en torno a 3 grandes retos temáticos, todos ellos clave para avanzar hacia un urbanismo que responda a las necesidades de la sociedad contemporánea. El primero de ellos, en la sesión de esta mañana, reflexionaremos sobre cómo lograr una ciudad verde y resiliente ante el cambio climático. La pandemia nos ha mostrado cuán vulnerables son nuestras ciudades y cada verano somos testigos de episodios de calor extremo que acentúan esta vulnerabilidad. Un ejemplo claro es la ola de calor del verano 2022 que causó este episodio de unos 16 días, causó 96 muertes relacionadas con el calor, solo en la Comunidad Valenciana. Lo más preocupante es que no todos los barrios experimentan estos impactos de la misma manera. Los barrios más vulnerables, según un estudio reciente que hemos realizado, presentan temperaturas de 1 grado por encima de la media de la ciudad, lo que refleja una clara desigualdad climática. Y esta diferencia está directamente relacionada con el acceso limitado a zonas verdes, con la escasa proporción de áreas verdes y arboladas en estos barrios y, por lo tanto, tiene que ver con el diseño de nuestras ciudades. En Valencia tenemos la gran suerte de contar con el Jardín del Turia, que actúa como un pulmón verde y ayuda a mitigar estos efectos, pero realmente podemos hacer más. Un ejemplo sería el no desaprovechar el soterramiento de las vías en el sur de la ciudad para crear un segundo gran eje verde que amplíe sus beneficios a los barrios del sur colindantes. En segundo lugar, esta tarde abordaremos las nuevas demandas de suelo industrial y logístico. Muchas de nuestras áreas industriales se encuentran desactualizadas o infrautilizadas, con extensiones de suelo vacante que no responden a las necesidades actuales. Las inversiones, aunque lleguen con la creación de numerosos empleos, requieren de un organismo que equilibre la viabilidad económica con los beneficios sociales y ambientales. Debemos, por lo tanto, reflexionar sobre cómo actualizar estas áreas industriales y responder a las nuevas demandas para contribuir al desarrollo sostenible de nuestras ciudades. Y finalmente, en la tercera sesión, mañana por la mañana, trataremos la necesaria actualización de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
Sabemos que los procesos de tramitación de los planes urbanísticos suelen ser lentos, lo que dificulta la capacidad de responder de manera ágil a los desafíos de la sociedad. Nuestro objetivo debe ser encontrar formas de hacer más eficiente este procedimiento, pero sin comprometer los rigurosos y necesarios controles por parte de la Administración que aseguren la sostenibilidad y el bienestar colectivo. El Congreso culminará mañana con la conferencia de clausura a cargo de Emilio Argente Hernández, quien compartirá con nosotros su visión sobre el urbanismo productivo y su relevancia para el futuro. Concluyendo, estoy seguro de que las sesiones y debates que tendrán lugar a lo largo de este tercer Congreso nos proporcionarán herramientas útiles para seguir construyendo un urbanismo que realmente responda a los desafíos de nuestro tiempo. Les deseo a todos un provechoso y enriquecedor Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues ilustrísimo director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Iborra, querido presidente del comité organizador, profesor Eric Gielen, directora general de Prevención de Incendios Forestales, doña Rosa Turís, otros directores generales, si los hay en la sala que no he podido conocer, pido disculpas por ello, cualquier autoridad, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que creo que también podría estar presente en la sala y no he podido saludarle, pido disculpas por ello. Un saludo especial a los miembros del comité organizador, que tienen mucho mérito haber llegado hasta aquí con una sonrisa y bien tranquilos, queridos ponentes, asistentes, estudiantes, comunidad universitaria. Bienvenidos a todos a la Universitat Politécnica de Valencia. Empezaré felicitando a los organizadores del Congreso y dando la enhorabuena a todo el equipo que lo ha hecho posible. He observado una actividad intensa en redes sociales, en medios de comunicación, y me han avisado que hay una alta participación, también un programa muy interesante que hace pensar que, por supuesto, esta jornada y media va a estar llena de interesantes reflexiones y de debates apasionados sobre el urbanismo productivo desde las tres ejes y las acepciones que nos ha indicado el presidente del comité organizador. Para la Universitat Politécnica de Valencia es todo un honor acoger esta tercera edición y observar cómo se retoma el debate de la segunda edición que tuvo lugar aquí mismo hace 2 años y de la primera edición que tuvo lugar hace 4 años y se tuvo que celebrar de forma virtual. Yo creo que cuando un congreso se va asentando en diferentes ediciones es porque la temática, por supuesto, siempre es especializada, pero lo suficientemente abierta y poliédrica como para ir adoptando, digamos, una cierta evolución e ir incorporando diferentes acepciones. Y en este sentido no me voy a atrever a definir lo que es el urbanismo productivo después de haberlo hecho el profesor Gielen, pero sí que quisiera por lo menos recalcar o subrayar el carácter abierto del término, el carácter, digamos, que tiene respecto de su vertiente sostenible, ágil, abierto y dirigido a la sociedad inclusivo. Porque desde que el profesor Gielen me llamó hace unos meses y me dijo que estaba organizando este evento, yo, desde el Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los campus, estamos a cargo de la gestión de los 3 campus de la UPV y, por lo tanto, con una fuerte componente urbanística y arquitectónica, he estado dándole vueltas a cómo podía ser el campus considerado un territorio experimental o un territorio demostrativo de este urbanismo productivo. A mí me parece que es una mirada muy seductora la de intentar imaginar la UPV como algo que produce para la sociedad, como acaba de explicar el profesor Gielen. Al final, la UPV es un territorio, insisto, de 3 campus que da trabajo a más de 4.000 personas, entre profesor PDI y PTGAS, el personal de servicios. Es un territorio que posibilita la formación de más de 31.000 estudiantes. Es también, al menos este campus, el campus de Vera, mueve todos los días alrededor de 25.000 personas, con todo lo que supone esto en términos de movilidad, transporte, etcétera, y políticas, ¿no?, de movilidad. Y
también consume, no es solo producción, y consume ingentes cantidades de energía, que no pienso confesar, pero sí que diré un dato, y es que esta universidad apagada consume 2.600 kilovatios hora, apagada. Apagada significa cuando nos vamos a dormir y no volvemos hasta el día siguiente o un domingo. O sea, lo que aquí las universidades son grandes consumidoras de energía por temas de investigación y de mantenimiento de sus edificios, lo que nos ha obligado a producir renovables. Y hace nada, fue en julio, cuando pusimos en marcha la primera planta de generación de fotovoltaicas, y en julio conseguimos una cifra récord también, porque estuvo poniéndose en marcha gradualmente a lo largo de mayo y junio, con 152.600 kilovatios para el autoconsumo, que por supuesto no representan nada, o sea, apenas representan un porcentaje muy bajo de lo que consumimos, pero cuya dimensión de planta fotovoltaica está previsto cuadruplicar en los próximos años. También, y no dejamos atrás, todo lo que tiene que ver con las especies vegetales y animales, y en ese sentido es un territorio que produce biodiversidad o produce indicadores de biodiversidad. Y tenemos inventariado las especies vegetales y animales y, por supuesto, captura CO2, que es algo que también estamos valorando y estimando en su territorio, en sus zonas verdes y abiertas. Y todo esto es una aproximación cuantitativa, estrictamente cuantitativa. Pero si giramos el argumento hacia una perspectiva diferente, es decir, en lugar de mirar el producto en la infraestructura, miramos y lo centramos en las personas, en la sociedad, pues creo que podemos hablar también de un campus que todos los días produce alegría, bienestar, salud, conocimiento y emociones en general. Y eso es lo más difícil de medir, pero es probablemente lo que hace que todo lo demás tenga sentido. Y añadiré solamente que este urbanismo sostenible, ágil, público y participativo es el que se está practicando en esta institución en los últimos años, con una meta muy clara, que es la transición ecológica de la institución y la descarbonización. Y yo les invitaría a visitar la web del Vicerrectorado para descubrir qué se está haciendo en este ámbito, además de ser la universidad con la huella de carbono certificada por persona más baja de toda España y de ser la única que tiene el sello de gestión ambiental EMAS, el sello europeo, pues además estamos invirtiendo todos los días en eficiencia energética de los edificios, estamos invirtiendo en un plan estratégico de movilidad sostenible que estamos poniendo en marcha, estamos invirtiendo también, por supuesto, en la implantación de renovables, como he nombrado anteriormente, y en una infraestructura verde y de biodiversidad cada vez más rica. Y para esto, obviamente, no lo hacemos solos, lo hacemos con la ayuda de todos ustedes. Porque ustedes cada vez que vienen al campus, cada vez que organizan un congreso, cada vez que debaten, el profesorado de esta universidad y los investigadores se benefician y esas son la gente con la que contamos para llevar adelante todas estas iniciativas. Ni mucho menos es un trabajo en solitario, sino que es un trabajo colectivo de toda la institución que además, me consta, se siente bastante orgulloso de las metas que poco a poco se van consiguiendo. Finalizo aquí. Bienvenidos al campus de Vera. Hoy hace un día un poco feo para pasear, a lo mejor, y han llegado a un edificio en el que a lo mejor han encontrado ciertas dificultades para encontrar esta sala, pero les invito a que se dirijan hacia el este y descubran el Ágora y todas las zonas verdes que tenemos y todos los servicios, si no conocen ya el campus de Vera. Bienvenidos a los que sean de fuera, bienvenidos a Valencia, obviamente, ciudad, yo creo que ahora mismo de referencia en todo el territorio nacional e internacional gracias a la capitalidad verde y también a su candidatura como misión climática. Y les deseo una conferencia muy fructífera, llena de intercambios provechosos. Yo voy a estar también por aquí esta mañana, así es que espero poder también disfrutar con todos ustedes. Y me queda por último decir que en nombre del rector queda inaugurada este tercer Congreso de Urbanismo Productivo. Muchísimas gracias. Buenos días, bon día, bienvenidos y bienvenidas a la Universitat Politécnica de Valencia, al tercer Congreso de Urbanismo Productivo, en el que durante 2 días se debatirá sobre el urbanismo del futuro. Gracias en primer lugar a Miguel Ángel Iborra de Besa, director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana, a Débora Domingo Calabuig, vicerrectora de Desarrollo Sostenible de los campus de la Universitat Politécnica de Valencia,
y a Eric Yellen, presidente del comité organizador del Congreso de Urbanismo Productivo. Así que muchísimas gracias por estas palabras que han dado inicio al tercer Congreso de Urbanismo Productivo. La tercera edición de este congreso, con la consolidación que aporta llegar a 3 encuentros de debate y de análisis, se centrará, como ya se ha adelantado en esta ceremonia, en 2 sustantivos que enmarquen el horizonte hacia el que debe evolucionar el urbanismo: el equilibrio y la sostenibilidad. Ambos definitorios tanto en la perspectiva económica como en la social y en la ambiental. Gracias a las expertas y a los expertos de prestigio que participarán durante estos 2 días, estas 2 jornadas de congreso en ponencias y mesas redondas, se analizarán las normas y también los principios del urbanismo productivo, sostenible y equilibrado. También se abordará la antonimia que existe entre el urbanismo productivo y aquel que se define por ser depredador y carente de estrategia. Asimismo, se reflexionará sobre la necesidad de ajustar el crecimiento urbano a las demandas reales de la sociedad, promoviendo el diseño urbano inclusivo y verde. En definitiva, se buscará abrir un debate sobre cómo reconectar el urbanismo con la sociedad y cómo hacer del urbanismo una herramienta útil para afrontar los desafíos actuales. 3 sesiones en las que participarán más de una veintena de voces expertas de aquí, de la Comunitat Valenciana, del urbanismo en la actualidad. Lo que acontezca en el Auditorio Cubo Azul de la Ciudad Politécnica de la Innovación, el Parque Científico de la UPV, durante los días 15 y 16 de octubre de 2024, no solo llegará a las personas que nos estáis acompañando presencialmente aquí en el auditorio, sino que también se está retransmitiendo en streaming, superando las barreras físicas. La tercera edición del Congreso de Urbanismo Productivo es una realidad gracias a sus organizadores, a la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructura y Territorio y también al Departamento de Urbanismo de la Universitat Politécnica de Valencia. Es una realidad también gracias a los patrocinadores, a Grupo Bertolín, una empresa con más de 50 años de experiencia que se ha consolidado como referente en el sector de la construcción, abarcando proyectos de obra civil, residencial, industrial y conservación de infraestructuras, ejecutando proyectos de gran envergadura, con la máxima calidad y un firme compromiso con la seguridad y el respeto al entorno. El equipo humano del Grupo Bertolín es altamente especializado y cualificado y desde la empresa se realiza una constante inversión en medios propios, lo que permite afrontar nuevos retos cumpliendo con su filosofía de innovar continuamente, siendo eficientes, sostenibles y responsables socialmente. Grupo Bertolín mira al futuro con la confianza de seguir creciendo y liderando el sector de la construcción. El segundo patrocinador exclusivo de este congreso es Renovalia, una empresa líder en el sector nacional de las energías renovables, con presencia en más de 7 países. Ha gestionado más de 800 megavatios eólicos y fotovoltaicos alrededor de todo el mundo, vendiendo la energía a clientes particulares o al sistema eléctrico en su conjunto. Actualmente, aquí en la Comunitat Valenciana, desarrolla más de 1.000 megavatios, lo que representa más del 15% de los objetivos de instalación de renovables del territorio. Todos sus proyectos son desarrollados con la vista puesta en las comunidades donde opera, reinvirtiendo en la sociedad los beneficios que obtiene de su negocio. Y estrenamos ahora el congreso con la conferencia de Joaquín Farinós Dasí, doctor en Geografía, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universitat de Valencia y presidente de Fundicot, Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio. Joaquín Farinós es el experto idóneo para arrancar el congreso gracias a sus amplios conocimientos que compartirá en esta primera ponencia. Así que si es tan amable, puede subir al escenario y le damos un aplauso.
Muchas gracias por la presentación, por la invitación recibida por parte de los organizadores de este tercer Congreso de Urbanismo Productivo, también a los patrocinadores que lo han hecho posible. Bueno, no sé si decir que quien les habla es la persona idónea, es exagerar la nota, es una presentación muy amable y generosa que agradezco. En todo caso, lo que sí que quiero plantearles es el sentido de la intervención cuando recibí el encargo por parte de los organizadores que me dieron la posibilidad de poder hacer un planteamiento marco sobre las diferentes cuestiones sobre las que el Congreso versa. Es un tema también yo creo que con muchas aristas, seguramente en las sesiones se podrá ir afinando y desgranando, tratando de avanzar algunas de las soluciones a las enormes problemáticas y retos que tenemos planteados. Desde mi intervención lo que voy a tratar es de plantearles, remontando un poco la perspectiva y aprendiendo de lo que se viene desarrollando en los contextos más amplios de nuestra esfera, tanto autonómica como nacional, en unas tendencias de fondo que yo creo que vale la pena tener presentes a la hora de poder después tratar de encontrar soluciones y poder mirar por analogía o análisis comparado en aquello donde es posible avanzar y algunas propuestas de solución que espero ser lo suficientemente claro como para poder ofrecerles algunas alternativas y algunas propuestas para el debate, la discusión o, si quieren, alguna pregunta al final. Mi intervención se organiza en 5 bloques de cuestiones. La primera es el contexto, es decir, dónde estamos, ¿no? Cuáles son las tendencias de fondo que estamos atravesando y todo esto cómo va a influir sobre las posibles soluciones a las problemáticas que tenemos planteados en el ámbito del planeamiento territorial y urbanístico. Porque desde mi punto de vista creo que son dos elementos indisociables, muchas veces vistos por separado, pero creo que hay una tendencia progresiva a la reivindicación de la ciudad no como ciudad-isla, sino como ciudad-región o en las relaciones entre la ciudad y su entorno próximo, ¿no? El segundo punto va sobre cuáles son los efectos y las tendencias que se observan a nivel general y de las que nos tendríamos que ocupar a la hora de plantear determinadas opciones de solución, tanto normativas como más participadas o estratégicas en el ámbito del planeamiento territorial y urbano. Justamente los diferentes enfoques y aproximaciones a este nuevo planeamiento, a las opciones que parece se están abriendo, lo cual en una cultura como la nuestra, digo la española, ¿no? La que arranca desde la ley del año 56, de la que beben todas las legislaciones autonómicas posteriores, pues ver de qué manera se está trabajando o se están abriendo determinadas ventanas de oportunidad que no sé, ¿no?, hasta qué punto podemos ir trasladando de una forma rápida, quemando etapas en nuestro ámbito de decisión, ¿no?, a nivel autonómico, a nivel local y también, por qué no decirlo, a nivel español. ¿Cómo hacerlo? Es en algo que desde el ámbito de las teorías de la planificación y de los colectivos profesionales que están trabajando a nivel internacional es lo que vienen a denominar como nuevas tecnologías institucionales. Ustedes saben que los académicos, ¿no?, y los profesionales tienen una tendencia general a ir incorporando nuevos conceptos o nuevas aproximaciones a problemáticas ya preexistentes. No hay nada nuevo del todo bajo el sol, diría el famoso refrán, pero lo que sí que hay son propuestas cada vez más refinadas, no sé si en un sentido asintótico, sobre cómo afrontar los problemas y tratar de darles solución. Bueno, pues en estas nuevas tecnologías institucionales creo que se abre un espacio o un ámbito de discusión interesante. Trataré de explicar exactamente qué significa esto de las tecnologías institucionales, que básicamente se relacionan con el diseño de nuevas normativas, de nuevos instrumentos, pero también de nuevos valores y quiénes son los que participan en el diseño de cada uno de estos elementos, digamos, más normativos, más regulativos, más estratégicos, ¿no?, o de los instrumentos de ordenación. Digo esto porque al final lo que nos está hablando es de la necesidad
de plantearnos una revisión de quién hace esto, ¿no? Y esto, teóricamente, abre otra espita, que es el tema de las comunidades epistémicas. ¿Quiénes son los expertos que entienden de esto? Supongo que en esta sala tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, urbanistas, gente del derecho, ambientalistas, geógrafos. Es decir, no sé si algún historiador o antropólogo social. Es decir, hay cada vez un mayor número de profesionales que se van acercando a esta cuestión del planeamiento territorial y urbanístico, entendido en un sentido que va más allá, y esta es otra de las propuestas que querría hacerles, más allá del tradicional análisis espacial de una racionalidad técnica estricta, ¿no?, de la consultoría o del técnico. Lo cual nos sitúa en el ámbito de la toma de decisiones y la propuesta de alternativas por parte de los tomadores de decisiones que deben de responder probablemente a las inquietudes de una sociedad, de unas comunidades, en este caso de práctica, donde están incorporadas diferentes elementos o grupos. También lo que serían la propia sociedad civil organizada, también lo que son los grupos de defensa del territorio y del medio ambiente, también los grupos económicos que lógicamente están apostando y presentando propuestas de intervención para ese desarrollo que al final debe responder a una filosofía de transformación del mundo sostenible, equilibrado, en esa transición ecológica a la que me referiré. Y finalmente, pues espero tener tiempo, porque me estoy alargando mucho en la introducción, pero una propuesta, un primer intento, no sé si demasiado meditado, pero en todo caso quería ofrecerles una propuesta de cómo yo veo, ¿no?, lo que sería todo el sistema de ordenamiento territorial y urbano en el conjunto de las comunidades autónomas españolas y hacia dónde podríamos evolucionar, ¿no? Lógicamente será una primera propuesta inicial de la cual pues seguramente habrá que seguir ahondando o, digamos, refinando. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son las tendencias que tenemos a día de hoy? Bueno, desde siempre continuamos con esa difusión de la actividad humana y una progresiva transformación o desarrollo, el local development tradicional, ¿no?, del urbanismo anglosajón de ya del siglo XIX, de esa artificialización o transformación del territorio que ha pasado de ocuparse solo de nuevas morfologías, el viejo crecimiento de la ciudad sobre sus límites, dentro de sus murallas, después fuera de sus murallas, después dentro de su ámbito municipal, esa división administrativa tan tradicional, bien asentada, pero también tan problemática para tratar de encontrar otro tipo de soluciones, más allá de la morfología, cuando nos vamos de la teoría de las capas o de la teoría de los polígonos a las cuestiones de los flujos y las dinámicas, ¿no? Es decir, cuando el territorio se convierte en una cuestión más funcional, más orgánica, a través de las actividades de las personas y de las instituciones que trabajan sobre ella, ¿no? Entonces, no hablaríamos tanto de una morfología, de un urbanismo morfológico, como de un urbanismo más orientado a solucionar los problemas de los flujos que trascienden muchas de las fronteras tradicionales sobre las cuales hemos venido trabajando. Y esto me lleva a plantearles una segunda idea. Seguramente algunos de ustedes conocen bien este concepto de policentrismo. Es bastante antiguo. Lo que ocurre es que se recupera a través del documento de la Estrategia Territorial Europea del año 1999, ¿no?, aprobado en mayo, en Potsdam aquel año, con un larguísimo proceso de elaboración con diferentes altibajos. Uno de los principios directores o de las grandes opciones políticas, ¿no?, para mejor referir, de esta estrategia territorial es el policentrismo y un desarrollo equilibrado y policéntrico, ¿no? ¿Qué pasa con este policentrismo? La experiencia, creo yo, nos viene a demostrar que en realidad está hablando de un semi o policentrismo a la mitad. ¿En qué sentido? Básicamente se centra en las ciudades, y básicamente se centra en las ciudades grandes, ¿no?, del sistema de ciudades, en la jerarquía mayor, y desatiende dos aspectos que a mi modo de ver resultan fundamentales para un país como el nuestro, es decir, para España en su conjunto y para determinados ámbitos de comunidades autónomas en particular también, como son las pequeñas y medianas ciudades y por otra parte las relaciones rururbanas.
que son, digamos, la otra parte del policentrismo que figura dentro de los ejes de intervención para este primer principio director de la estrategia territorial, pero que realmente ha quedado un poco obsoleto, ¿no? O un poco olvidado respecto de otros avances que se vienen produciendo entre las redes de ciudades o en la competencia entre ciudades a la hora de atraer inversiones, crecimiento, etcétera. Algo que experimenta un desarrollo exponencial, como todos ustedes saben, a partir de los años 90 y especialmente a partir del año 93, ¿no? Donde la teoría de que las ciudades compitan para atraer a inversiones, proyectos estratégicos, ha dado lugar a toda esta, digamos, evolución que ha dejado un poco olvidada cuál es la verdadera integración que tiene la ciudad dentro de su territorio y no verla tan solo como una ciudad-isla en un mundo global de redes de ciudades, ¿no? Que es un discurso que ha calado bastante en nuestras sociedades. Un policentrismo real no solo se fija en las ciudades y en las ciudades grandes, se fija en el territorio y en las relaciones entre ciudad y territorio. Podríamos discutir, ¿no?, qué es lo que dice la Carta de Atenas sobre esto y cuál es la relación de prelación o no entre la ciudad y el ámbito urbano, pero la idea de fondo es bastante antigua. De hecho, el primer urbanismo de Patrick Geddes, por ejemplo, lo que venía a desarrollar eran las ciudades con una adecuada integración entre el espacio rural en el que se inserta, ¿no?, para tratar de mantener esos servicios ecológicos y ese paisaje, de lo cual arrancarán posteriormente determinadas teorías para solucionar justamente los problemas de las deseconomías de aglomeración. Y esto nos sitúa en una segunda cuestión, a mi modo de ver, importantísima y que no está resuelta todavía, ¿no? Y que es una asignatura pendiente para la gente que estamos trabajando en planificación territorial y urbana, que es el vínculo o la unión o el engarce entre dos políticas que son diferentes pero que se hacen igual o parecido y que responden al mismo objetivo, pero que corresponden a administraciones diferentes desde la Constitución del 78. Estoy hablando de las relaciones entre el urbanismo y la ordenación del territorio, que esta es una cuestión, yo creo, que crucial. Todavía no hemos encontrado la piedra filosofal para resolver esto, ¿no? Entonces, bueno, en la parte 5 trataré de aportar alguna idea de una hipotética posible, no solución, pero camino a explorar para tratar de mejorarlo. Cuando hablamos de las regiones funcionales, estamos hablando no solo de la vieja ciudad de región o de las áreas funcionales, sino que han aparecido progresivamente, fruto de esa deslocalización de las actividades y esa compartimentación de los procesos productivos, la muerte, digamos, del enfoque fordista y keynesiano, lo que nos está es separando los procesos de una misma planta y de una misma localización en diferentes localizaciones. Y es aquí donde entran a formar parte importantísima todo lo que son las redes, ¿no?, las infraestructuras, los canales de comunicación, distribución y el comercio internacional, ¿no? Bueno, todo esto también tiene efectos dentro de la propia organización, digamos, de la ciudad, y pasaríamos de las viejas formas de las regiones funcionales urbanas a lo que serían las regiones, las áreas metropolitanas. Y después, yo creo que estamos ahora en otro proceso. Recuerden aquello de urbanización, suburbanización, deurbanización, reurbanización, metropolitanización. No sé si ahora estaríamos hablando de una demetropolitanización también, ¿no? Y es aquí donde aparecerían unos nuevos conceptos relacionados con las biorregiones, ¿no?, o con las regiones policéntricas, las regiones metropolitanas policéntricas, ¿no? Y es aquí donde encontrarían un perfecto acomodo nuevos conceptos como infraestructura verde, como servicios ecológicos y soluciones basadas en la naturaleza. Infraestructura verde que, desde mi punto de vista, ¿no?, ya desde el 2013 la Unión Europea, a través de una comunicación de la Comisión, ya planteaba, ¿no?, la necesidad de ir desarrollando esta infraestructura verde, y que es un instrumento, a mi modo de ver, bastante útil e inteligente, porque no se queda solo en las viejas redes Natura 2000 y los LEEDs, ¿no?, o las DEPAs, sino que incorpora otro tipo de espacios de valor abiertos, comunes, etcétera, incluso dentro del propio suelo urbanizable. Es decir, no se limita, el suelo urbano, no solo se limita a lo que serían el suelo protegido,
donde tradicionalmente operan los mecanismos, ¿no?, los instrumentos de medio ambiente, sino también en otro tipo de ubicaciones más próximas a las áreas urbanas, dentro de las áreas urbanas o las áreas rurales. Esto, que a lo que nos deberíamos haber dedicado desde hace tiempo y haber tenido preparado un mapa de infraestructura verde de todas las comunidades autónomas este mismo año, en julio, creo, es algo que está todavía rodando en la pelota de los tejados de las administraciones, porque es la forma en que entendemos el funcionamiento del sistema territorial. Y esto va a ser muy interesante si planteamos una necesidad de revisar las formas de planeamiento, diferenciando entre lo estructural y lo pormenorizado, de tal manera que lo estructural responda a una serie de criterios bastante generales, entre los cuales la infraestructura verde nos puede servir como elemento de referencia. Bueno, me estoy alargando muchísimo y voy por la primera, ¿no?, pero voy a tratar de acelerar. Todo esto ha conducido a un inquietante estancamiento, cuando no regresión, del planeamiento territorial y urbano en nuestro país. Tanto es así que la expresión ordenación del territorio está desapareciendo prácticamente de muchas de las administraciones españolas. Y la gobernanza territorial está siendo subsumida en una gobernanza funcional, digamos que como dentro del aparato político de las administraciones, para tomar decisiones sobre políticas más o menos sectoriales que olvidan las más de las veces, digamos, su dimensión territorial. Es decir, estamos caminando desde el punto de vista operativo, seguramente motivado, ¿no?, por la emergencia de dar solución a los problemas sobrevenidos de la crisis, la guerra, en fin, la crisis sanitaria, etcétera. Estamos olvidando lo importante, sustituyéndolo, como siempre, por lo urgente, ¿no? Esta es la impresión que uno tiene, que tampoco es nueva, es decir, esto ha pasado ya a lo largo de la historia un mogollón de veces, ¿no? Ha pasado con la estrategia territorial europea, cuando las elecciones francesas y alemanas, con la crisis financiera, en España en los años 80, con el primer PDT, la ley del 76, y luego la crisis, ¿no?, de la transición de los 80, etcétera, ¿no? Nada nuevo bajo el sol, pero parece que no aprendemos, porque esto siempre vuelve, ¿no? El territorio, los problemas relacionados con el territorio siempre vuelven. Y la siguiente cuestión que también interesaría remarcar es la relación entre lo estratégico y lo normativo. No voy a entrar a discutir lo que es innegable, y es que en nuestra cultura todo el mundo quiere que la planificación sea normativa. Otra cuestión distinta es exactamente cómo podemos incardinar o hacer caminar en paralelo o aprovechar determinadas cuestiones estratégicas dentro de lo que después serán las leyes y los instrumentos de carácter normativo, porque no vamos a cambiar la cultura de hoy para mañana, pero sí introducir algunos elementos de interés. Todo esto, ¿no?, se viene más o menos reflejando en toda una serie de iniciativas, en aquello de el planeamiento está orientado para transformar, esta idea de la transformación, ¿no? Esto es lo que está detrás del título de la Agenda 2030. Acabo de volver de Roma, de una reunión de la RL alemana, escuchaba al profesor Kuntmann, y empleaba justamente esta palabra, centraba su intervención en esto de transformar. Un planificador, es decir, una política territorial urbana, lo que quiere es transformar el territorio, y además él es mucho más expeditivo en sus comentarios, porque después de 60 años de profesión práctica, la verdad es que tiene pocos complejos, ¿no? Y decía, la transformación siempre viene de arriba, ¿no? Es decir, esto depende de las instituciones, ¿no?, y hay que tener la voluntad para poder hacerlo, ¿eh? Entonces, aquí desde arriba tenemos la Agenda 2030 de Naciones Unidas del 2015, pero también tenemos el New Green Deal, ¿no?, o también tenemos todos los fondos estructurales. Por lo tanto, desde arriba se nos está invitando a tratar de provocar nuevas formas de planificación, para los cuales no solo tenemos el enfoque, ¿no?, o la experiencia donde mirar, sino que tenemos el método, los instrumentos que están en los reglamentos de los fondos estructurales, y también tenemos los dineros, ¿no?, que son los fondos con los que se están pagando los PERTEs o los planes de la política de cohesión, a los cuales también podría hacer referencia. Un momento, por tanto, que sería más o menos equivalente a esa transición, ¿no?, que se operaba con la creación del nuevo sistema mundo tras la Segunda Guerra Mundial y el sistema Bretton Woods. Ahora estamos en otro momento, ¿no?, donde aparecen nuevos derechos, bueno, ecológicos, sociales, feministas, de igualdad, pero no diría yo que se trata de una cuestión ideológica, ¿no? Es decir, porque todo en este mundo tiene su ideología, lo blanco, lo negro y lo neutro, ¿no? Todo el mundo tiene, toda acción, ¿no?, de planificación o de no planificación tiene, digamos, una determinada orientación.
Ese no es el problema, ¿no? Es decir, hay cuestiones de Estado que están por encima de estas cuestiones, ¿no? Y estas tendencias son las que precisamente se están recogiendo porque aparecen una serie de problemas que están llamándonos a la puerta, ¿no? Fundamentalmente con el tema de los desequilibrios, las desafecciones y las desigualdades dentro del territorio y los diferentes impactos, ¿no? Entonces, de lo que se trataría al final es de garantizar de la mejor manera posible, y ahí entroncaríamos ya directamente con la definición que hacía el presidente del comité organizador de este urbanismo productivo, de cómo organizar el espacio desde este punto de vista, si al final se trata de que la gente viva mejor, en líneas generales, ¿no? Es decir, esto cómo se plasma o cómo se concreta, protegiendo el medio ambiente, la igualdad social, orientando hacia interventos humanos, la actividad económica, fundamental, preservando los patrimonios. Preservando no significa proteger, meterlos en una urna, significa también gestionarlo de una forma prudente, creativa, racional, etcétera, ¿no? Garantizando pues, la calidad de vida para todo el mundo. ¿Cuáles son los principales retos que estamos teniendo a día de hoy? Ya se han citado, ustedes los conocen, también emergencia climática, transición energética, creciente importancia de las TICs, seguramente les damos menos importancia tal vez de lo que realmente tienen y necesitarían, profundización del proceso de urbanización, incremento de los riesgos, permanencia de las desigualdades sociales y territoriales. Y aquí, curiosamente, cuando miramos un documento tan viejo como la Constitución Española del 78, resulta que todas estas cosas ya están poco más o menos escritas, ¿no? El artículo 47 o el artículo 45, ¿no? Y ya saben ustedes, ahora hemos tenido este fin de semana muchas noticias en los noticiarios, en la televisión y en la prensa. El artículo 47 es bastante claro, ¿no? Sobre cómo hay que proceder respecto de la forma en que gestionar la ciudad y procurar una serie de derechos de igualdad y de vivienda, ¿no? Cosa que, curiosamente, pues pese a ser un derecho constitucional, cuando todo el mundo es tan constitucionalista, según escuchas, pues realmente hay cosas que la gente no acaba de entender por qué no suceden, ¿no? Bueno, pues pongámonos el chip para tratar de dar respuesta a estas cuestiones, ¿no? La comunidad participará en las plusvalías, el suelo de acuerdo con el interés general, en fin, digamos, cuestiones muy de sentido común, ¿no? No es una cuestión, digamos, de que a alguien se le ocurra esto porque este momento es especial para ir en contra de no sé quién. No, es un planteamiento general, es un interés general de Estado, ¿no? A eso me refería. Sin embargo, digamos que algunos de los modelos que hemos tenido están procurando o han acabado convirtiendo este derecho en un problema dentro de pues, un proceso. Yo no sé si ha sido evitable o inevitable, porque hay personas que piensan que esto es absolutamente imposible de revertir, tal y como está concebido el sistema, ¿no? de producción a día de hoy. No estoy muy seguro de que tengamos que contentarnos con que esto no tenga solución, porque desde luego hay problemas. No se puede tratar el suelo como una mercancía. Entiendan que esto puede parecer una tendencia como muy radical de Harvey, ¿no? o de Lefebvre o de Edouard Soja, pero en realidad de lo que estamos hablando es de dar solución a los problemas que tiene la gente normal y corriente, nuestros hijos, ¿no? y seguramente los suyos, que es el tema que tenemos a día de hoy sobre cómo satisfacer los derechos y los servicios de interés general para las personas, incluida la vivienda, o los problemas de los apartamentos turísticos. Es decir, todo esto son derivadas que yo creo que provienen de una visión que arranca especialmente en la década, a principios de la década de los años 90, que es cuando se consolida con esta visión de la competencia de las ciudades. Las ciudades siempre han sido los motores de la producción, del mercado, de la distribución, etc. Por lo tanto, son los referentes del sistema de producción capitalista tal y como lo conocemos. Y ya está, ¿no? La cuestión es cómo puedes modelar, ¿no? ese modelo para que no te dé deseconomías de aglomeración, pero que sí te dé economías de escala, cómo puedes hacer ejercicios de redistribución territorial y cómo puedes construir una paz social. Gracias. ¿Cuáles son los problemas? Los conocemos todos, ¿no? Concentración de la artificialización en determinadas áreas que son las que soportan una mayor presión, ¿no? que son las que necesitarían posiblemente de una mayor ordenación. No significa que el territorio no se pueda transformar. Es absurdo, ¿no? Es decir, el territorio siempre lo hemos estado transformado como colectividad, ¿no? Pero hay un problema de una urbanización difusa que a veces sobrepasa los límites.
No quisiera entrar a la discusión sobre qué es esto del urban sprawl. Hay gente, especialmente en algunos países, porque su condición es diferente, o en otras culturas, como en Estados Unidos, donde el sprawl se ve como algo natural, ¿no? Es decir, las ciudades se van difundiendo en su entorno porque no son capaces de digerir más aglomeración, ¿no? Cuando hablamos de compacidad, etcétera, esto puede tener un límite, ¿no? Sin embargo, cuando esto se convierte en un fenómeno que extralimita lo que es razonable abordando, ¿no?, o traspasando determinadas fronteras, ¿para qué quiero tener yo una edge city, ¿no?, en una área metropolitana cuando posiblemente es más eficiente tener el crecimiento en determinadas líneas o buffers sobre líneas de distribución, de comunicación, etcétera? Todo esto es lo que tiene que hacer la planificación, ¿no? Antes de correr, piensa hacia dónde quieres ir, si es que realmente quieres saber dónde quieres ir, ¿no? Aquí aparecen pues, muchas cuestiones de las que se ha hablado y que podríamos entrar a discutir. Problemáticas de la ocupación de espacios rurales y de cómo se puede construir dentro de estos espacios con determinadas leyes de algunas comunidades autónomas, con el argumento de que no hay vivienda en la población rural, como tampoco la hay, en los ámbitos rurales, como tampoco hay en las ciudades. La cuestión no es tanto de cuánta cantidad hay, sino de qué precio tienen, ¿no? y de lo que había, cómo se ha concentrado, dejado de concentrar, ¿no?, para ponerlo a disponibilidad de población. Es decir, son aspectos seguramente sobre los que se podría reflexionar a largo y tendido, o sobre la ampliación de determinadas infraestructuras de carácter estratégico, o de las concepciones de las áreas de oportunidad, ¿no?, como espacios de localización, de actividades logísticas, de producción, etc. Al final, los espacios de oportunidad y todas estas iniciativas seguramente interesan, como se demuestran en los estudios, por ejemplo en Londres o en otras ciudades, que esto a lo mejor, desde el punto de vista de los inversores y de los propietarios del suelo, los rendimientos son rápidos y son eficientes, es decir, son beneficios absolutos, digamos que son visibles, ¿no? Pero ¿qué pasa con el resto de la población? Y aquí la pregunta es, ¿qué se planifica, ¿no?, y para quién? Que son dos cuestiones muy importantes desde el punto de vista del éxito de la planificación y su aceptación social por parte del conjunto de la sociedad. Les decía, esto del urban sprawl pues puede mirarse de diferentes maneras, ¿no? Es decir, no vamos a ser tautológicos, porque cuando hablamos de ciudad densa, compleja, accesible, ¿no?, según se recoge en los ODS o en la Agenda Urbana de la Unión Europea o en la española, esa compacidad, ¿hasta cuánto puede ser? Porque, claro, si tú acumulas demasiada compacidad, ¿no?, y tienes unas densidades muy elevadas, pues seguramente, como ha demostrado la pandemia, igual resulta que la morfología, el tipo de calles, la vegetación, la distancia a los espacios verdes, pues a lo mejor esto hay que repensárselo, ¿no? Entonces, bueno, hay determinados ecólogos, como Salvador Rueda, que establecen unos umbrales, bueno, todo esto es discutible, ¿no?, pero pueden son criterios arbitrarios que responden, digamos, a un análisis de contexto en cada una de las situaciones de acuerdo con las necesidades de la población, ¿no? Pero esto nos abre otro campo, decir, oiga, no vamos a ser tautológicos, ¿no?, pero vamos a poner un criterio sobre la forma en que podemos diseñar ciudad. A día de hoy las ciudades, ¿cómo deben ser? Metemos más cemento, metemos más asfalto para los coches, metemos más aceras, metemos más árboles, bajamos las alturas, tenemos una insolación y una ventilación, volvemos a un urbanismo del siglo XXI, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones pues habría que empezar a considerarlos en las futuras tecnologías institucionales, ¿no? En realidad, lo que parece claro es que tenemos que ir evitando la tendencia a la monoespecialización, ¿no? Es decir, a los usos exclusivos de los barrios residenciales o de una determinada función, para reducir la movilidad obligada. Y eso implica, lógicamente, definir una serie de servicios para el conjunto de los espacios de una ciudad, sean barrios, ¿no?, sean áreas dentro de la área metropolitana, que realmente hagan eficiente ese policentrismo que es funcional. Y aquí quisiera volver a la idea o al concepto de policentrismo. El policentrismo, en realidad, no solo es una cosa de estructura urbana, ¿no?, es decir, de colocar puntitos sobre el mapa. Estos puntitos sobre el mapa están localizados porque son ciudades de diferentes tamaños, pero cada ciudad tiene una función. Y el policentrismo lo que trata de explicar es que al menos exista una mínima especialización funcional en cada uno de estos espacios.
dicho en términos económicos, ¿no? Es decir, de la teoría de Adam Smith a la de David Ricardo. Es decir, cada uno compite en lo que es más eficiente. En realidad esto no se produce en la realidad porque todas las ciudades quieren tener de todo, quieren tener de todo porque quieren competir mejor así, ¿no? Pero sí que tendríamos que establecer unas condiciones funcionales mínimas para cada uno de los centros de esa red policéntrica y especialmente en lo que ahora se llaman las áreas de las ciudades de segundo nivel, ¿no? Las second tier cities, ¿no? Que es un poco la fórmula que se está tratando de manejar a la hora de promover una estructura urbana más policéntrica, etc. Bueno, sobre estas cuestiones podríamos discutir. Al final, el hecho de tener un policentrismo funcional, ¿no? Y una poliactividad y una complejidad en el uso de los espacios, al final lo que trata de promover es evitar las inner peripheries, ¿no? Las periferias internas, los espacios, digamos, de desafección, de desacrificio, sean remotos, rurales o urbanos, donde aparecen toda una serie de movimientos de conflicto, de desafección, de protesta, de descontento y de populismo, como ya está bien trabajado por parte de algunos autores, ¿no? Como Rodríguez Pose u otros, ¿no? Con el tema de los desencantados, que es un problema importante para la política, ¿no? ¿Qué más deberemos incluir en la planificación territorial y urbana? Bueno, ya viene por defecto el hecho de tener que incorporar los riesgos, los riesgos ambientales, los riesgos asociados al cambio climático en la planificación a la hora de prevenir o de reaccionar, sino también de reconstruir, ¿no? O de restaurar, con este concepto de construir hacia atrás de la mejor manera posible. Es decir, no te vuelvas a equivocar, ya que te dan la opción de poder restaurar los efectos de un desastre, hazlo de una forma que mejores, como diría aquel, si no puedes mejorármelo, al menos igualámelo, ¿no? Adaptación, no solo mitigación, Smart City, domótica, urbamótica y coordinación entre las diferentes intervenciones. Una coordinación interadministrativa que muchas veces no se produce y, sin embargo, tenemos mecanismos como para poder hacerla, ¿vale? Requerimos para hacer todo esto de arquitecturas institucionales y capacidades técnicas y políticas, porque tanto el urbanismo como la ordenación del territorio es una práctica política técnicamente asistida, diría Francesco Indovina. De tal manera que necesitamos coordinar las intervenciones, ¿no? Con criterios de gobernanza. Y aquí yo creo que tenemos un reto muy importante para el urbanismo del futuro, y es pasar, ¿no? De una planificación física, aquella vieja planificación de racionalidad omnicomprensiva del técnico, a pasar de ese análisis más o menos físico, ¿no? O espacial, a lo que sería la toma de decisiones sobre las estrategias de desarrollo, ¿no? Que es una visión tal vez un poco más de aménagement francés, donde se conjuga la planificación, la población y la economía. Lo que interesa es prestar soluciones, alternativas, propuestas, modelos de desarrollo de cara al futuro. Y esto, ¿no? Que inicialmente estaba en algunas culturas de planificación, especialmente la francesa u otras, ¿no? Pero pocas, se está, digamos, viendo reflejado muy claramente en las instituciones internacionales en un proceso de agendización del territorio, ¿no? Es decir, el territorio entra a formar parte como una valoración estratégica de cómo considerar las actuaciones urbanísticas o de otro tipo normativo que tenemos que ir desarrollando. Para poder pasar del análisis técnico comprensivo a la decisión política de plantear alternativas, ¿no? Comúnmente aceptadas y fácilmente implementables, necesitamos ampliar la gama de actores intervenientes en el diseño de los planes o de los instrumentos, ¿no? Y aquí es donde les recuerdo la idea de las comunidades epistémicas, es decir, cuáles son los profesionales que aportan inteligencia para poder promover todo este tipo de nuevas formas de planificación. Y esto, además, tiene que estar relacionado con las comunidades de práctica. Sí, ahí va a poner epistémicas, pero debería poner comunidades de práctica y participación. La participación no es necesaria siempre, pero es imprescindible para los problemas desestructurados. Y las decisiones de las alternativas políticas de acción, como es la planificación urbanística o la estrategia de desarrollo territorial, urbano, metropolitano, etc., es un problema desestructurado. Admite más de una solución, admite soluciones distintas según los contextos y admite soluciones distintas según los tiempos en cada uno de los lugares
lugares o contextos. Por lo tanto, ¿no? digamos que hay que trabajar con esta idea de que producir seguridades es imposible, reducir riesgos al máximo o al cero es imposible, lo que tienes que procurar es reducir incertidumbres. ¿Esto cómo lo logramos? Fundamentalmente ya saben ustedes, y de esto se hablará bien en algunas de las sesiones que van a tener ustedes en los próximos días, es disociando la ordenación o la planificación general o estructurante de la pormenorizada o de desarrollo. Esto ya es viejo, esto ya lo hacían los alemanes hace mucho tiempo, a principios de siglo. La cuestión es cómo podemos implicarlo en el sistema de funcionamiento de la planificación territorial y urbana que tenemos en nuestro país, ¿no? Y entonces yo aquí lo que recojo son algunas ideas, ¿no? o algunas iniciativas que nos pueden estar aportando propuestas de solución, ¿no? Es decir, a día de hoy todo lo que estamos viviendo con la política regional y los fondos de recuperación y resiliencia, con las políticas de cohesión, ¿no? del 2021-2027, están desarrollando toda una serie de medidas, y esto arranca desde el año 2010, bajo presidencia portuguesa, ¿no? después de la firma del nuevo Tratado Constitutivo de la Unión de Lisboa del 2007, donde empezaban a trabajar sobre una serie de cuestiones que buscaban esta relación rural-urbana, ese partenariado rural-urbano que les anunciaba en mi primera diapositiva, ¿no? Entonces, tienen un programa de acción. El primer programa de acción de la Agenda Territorial 2007 va orientado en esta dirección. Y una de las cuestiones que pretende es, voy a definir una serie de instrumentos, una serie de rutinas, pero quiero que esto pase a la, digamos, a la normatividad, a los reglamentos, ¿no? y que tengan una plasmación política en las presidencias, ¿no? y en los reglamentos y en las decisiones del Consejo, para que todo el mundo tenga esto claro a nivel de Unión Europea. Y esto es lo que hace el reglamento de los fondos estructurales por primera vez en el 2013 y ha vuelto a hacer en el reglamento 1260 del año 2020. Para que ustedes entiendan que esto no es una elucubración que tiene, digamos, una ingenuidad o que está improvisada. Tiene un larguísimo procedimiento desde cuando se empiezan a generar estas ideas. Estoy hablando desde el año 2004, en esa ampliación, ¿no? y en esa transformación de la estrategia territorial, que era método comunitario, a un método intergubernamental en forma de agendas territoriales 2007, 2011, llamada 2020, y 2020, llamada 2030, pero recogen todos estos instrumentos, ¿no? Voy terminando, me quedan 2 diapositivas. Esta es la siguiente. Lo digo para tranquilidad de la moderadora y de todos ustedes. Redefinir toda la estructura del sistema de planificación a través de una ley de planificación es, en el caso español y en muchos otros, estoy recordando ahora, por ejemplo, el italiano, ¿no? de donde vengo, y me explicaban un poco cuál ha sido toda la elaboración y transformación que se ha producido, muy interesante desde mi punto de vista, donde poder mirar algunas cosas. Es un caso típico, es decir, hacer una nueva ley es un caso típico de diseño institucional. Es decir, concepción y realización de reglas, procedimientos y estructuras organizativas. Bueno, el nombre de tecnologías institucionales pues igual resulta un poco ostentoso, ¿no? que posibilitan la orientación, el control y la transformación del espacio. Al fin y a la postre volvemos a la idea de la transformación, ¿no? Transformar el mundo, ODS, ¿no? La transformación viene de arriba. ¿Cómo podemos liderar los procesos de cambio para responder a las necesidades, ¿no? Tenemos una visión más o menos técnica desde arriba y tenemos una cuestión participada desde abajo, ¿no? En eso consiste la collaborative planning, ¿no? que se inventaba ya en los 40 y 50 en el Reino Unido, ¿no? de la que habla bien Patsy Haley. Control y transformación del espacio con medios constitucionales y legales, leyes, con herramientas administrativas y conocimientos técnicos, planes, programas, proyectos, en fin, batería varia, que respondan a unos objetivos determinados y también con unos procesos y valores de coherencia, igualdad, bienestar, sostenibilidad, generación de riqueza, que, insisto, son comunes, son derechos sustantivos o sustanciales, son cuestiones de Estado. Me gustaría llamar. No admiten discusión, no deberían admitir discusión. Cada uno después decidirá cómo, pero el objetivo es este, que van a guiar la acción política en estas materias. Una nueva planificación urbana y territorial más relevante, más implementable, más aceptada socialmente, más coherente. De los 5 principios de la gobernanza, la coherencia, que teóricamente sería el más fácil de conseguir, es el que menos se da.
Nos preocupan mucho más las coordinaciones multiniveles, relaciones interadministrativas, cogobernanza, repartimiento de funciones, de competencias, de financiaciones, pero ¿y la coherencia? ¿Cómo dotamos a la actuación, en el caso concreto de una política a nivel de comunidad autónoma o a nivel de municipio? Realmente la coherencia es un elemento fundamental porque eso lo que está dotando es de efectividad, de rendimiento a la inversión que se está realizando en los territorios, ¿no? Que tiene que responder a una serie de principios que nos hemos dado, pero que también tendemos a olvidar fácilmente, ¿no? Y aquí les cito algunos que me parecen bastante relevantes, ¿no? Y que seguramente ustedes conocen. El primero, el de no causar daños significativos a la cohesión territorial, principio de la Unión Europea. Cualquier cosa que se haga no puede ir en contra del principio de cohesión como principio del Tratado del 2007. Dos, principio, en este caso ya no es europeo, es a nivel de ley internacional, ¿no? A escala de medio ambiente. No regresión en materia de sostenibilidad ambiental a nivel internacional. Es decir, cuando tú tienes un espacio protegido, lo que no puede ser es que mañana lo desprotejas, ¿no? Es decir, este juego teóricamente no es bien entendido dentro de la regulación internacional. De la misma manera que tampoco responde bien el artículo 45 de la Constitución española, que también es antiguo, que no nos lo acabamos de inventar. Adaptación al cambio climático y eficiencia energética en la nueva transición, bueno, esto lo sabemos todos, y el Zero Net Land Take, que empiezan ya a haber dudas, ¿no? Y iniciativas contestatarias de si esto se podrá lograr o no. El principio del Zero Net Land Take significa que cuando tú haces crecimiento, a cambio tienes que ofrecer una restauración ecológica en determinados espacios. Bueno, hay mecanismos varios. La ley valenciana del 2004 ya establecía fondos de compensación, ¿no? Para determinadas actuaciones, que ya ni se aplicó y puede tener, puede matizarse, ¿no? o pueden diseñarse métodos, ¿no? Para poder realizar efectivamente ese objetivo. Este Zero Net Land Take, no crean ustedes que es una ocurrencia de ahora. Sigue siendo una propuesta de algunos estados de la Unión Europea, ya por el año 2010-2011, para tratar de controlar los cambios que estaban produciendo de forma insostenible en determinados espacios. ¿Qué es lo que pasó? Que todo entró en una burbuja porque con la crisis financiera, ¿no? Y después, digamos, la construcción como elemento, ¿no? De dinamización de las economías, entiéndase Bélgica, entiéndase Holanda, entiéndase Alemania, también aquello pasó, digamos, a una mejor vida hasta que se recuperó un poco más tarde, a partir del año 2015. Bueno, como ven, hay determinados elementos donde poder estar mirando y poder basar parte de las decisiones en las que tenemos que trabajar para mejorar esa idea de urbanismo productivo o de planeamiento territorial y urbano eficiente. Y bueno, aquí esto me entretuve anoche para tratar de proponer un poco cómo vería yo, ¿no? Yo no me voy a meter mucho en la parte de la izquierda, especialmente en el urbanismo local. Doctores y expertos prestigiosísimos tiene la Iglesia y esta sala, ¿no? Sobre esta cuestión, pero lo que me interesa es que se entendiera todo este sistema como un continuo. Puestos a pedir la carta a los Reyes Magos, a mí me gustaría, tengo un sueño, como Martín Lutero, ¿no? Tengo un sueño y a mí me gustaría que tuviéramos un sistema de planificación menos ambivalente y con una jerarquía, ¿no? Es decir, un sistema jerárquico abierto. Es decir, no es necesario que constriñamos todo al máximo, pero sí dotarnos de una cierta lógica a la hora de hacer la planificación territorial y urbana. Y aquí he colocado los diferentes tipos de planeamiento según la escala, ¿no? Y según los instrumentos. Desde los municipios o la escala inframunicipal, en lo que sería el planeamiento de detalle, estudios de detalle, reforma interior, etcétera, lo que son las áreas urbanas más o menos pequeñas, las áreas metropolitanas un poco más grandes, las regiones metropolitanas, las bioregiones u otros espacios, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría es insistir en esta intersección entre los dos corchetes, ¿no? Entre lo que es el planeamiento territorial y urbano y lo que sería la ordenación del territorio. Porque el quid de la cuestión está en los ámbitos supralocales.
intermunicipales. Este es el nudo gordiano. A día de hoy, con las propuestas que tenemos sobre la mesa, instrumentos, con los procesos y los flujos, las problemáticas, vivienda, gestión metropolitana, transporte, ciudad de 15, de 45 minutos, bla, bla, bla. Todo esto, todavía no hemos encontrado una planificación de este nivel que dé respuesta eficiente a estos retos a día de hoy. El planeamiento urbano municipal tiene una grandísima tradición. Y si uno tiene un plan general de ordenación urbana o un planeamiento que está ya aprobado y responde a todas estas filosofías, ¿no?, de trabajo, pues estupendo. Pero ¿y el que no? ¿Qué hacemos con el que no? ¿O el que tiene que adaptarlo? ¿No sería posible empezar a transitar desde una ordenación, digamos, tradicional, aprovechando la distinción entre estructurante y pormenorizada, para incorporar esa planificación estructurante que vaya un poco más allá de lo que es el ámbito municipal, de acuerdo con las necesidades de lo que queremos estructurar? Han habido algunos ejemplos o algunas iniciativas que caminan en esta dirección, el monográfico de José María Ezquiaga o la propuesta de la Loita en Asturias, ¿no?, que llevaba Chornet, ¿no?, Chornet. Es decir, iban caminando o tratan de caminar en esta dirección. La idea es que tenemos instrumentos que seguramente podríamos aprovechar y que teóricamente no han tenido desarrollo. Planes generales estructurantes mancomunados, planes directores territoriales urbanísticos, por no entrar en los planes directores territoriales comarcales que han pasado a mejor vida, ¿no? Este tipo de instrumentos, digamos, han muerto. Planes de ordenación intermunicipal en Andalucía, planes directores de acción territorial de Navarra, de los que no se ha hecho ninguno. Planes especiales y proyectos estratégicos, áreas de oportunidad, estrategias territoriales integradas con los nuevos formatos, ¿no?, de los reglamentos de fondos estructurales y los objetivos 5.1 y 5.2 del FEDER, con el nuevo reglamento. Y algo que también existe desde el punto de vista de la coordinación interadministrativa, ¿no?, que son las comisiones. Artículo 154 de la Ley 40/2015, que permite la asociación intermunicipal, pero no solo intermunicipal, es que dentro de estas asociaciones pueden participar, como si de consorcios se trataran, la Administración General del Estado y también las comunidades autónomas, ¿no? Es decir, tenemos una batería de instrumentos. Bueno, no quiero alargarme mucho, pero esta figura, que parece un poco esotérica, en realidad, si uno se lee, ¿no?, cómo están redactados los objetivos 5.1 y 5.2 en el reglamento del FEDER, en realidad lo que está invitando es aprovechar todo este tipo de instrumentos o de baterías instrumentales preexistentes. A nosotros, a lo mejor, las diputaciones provinciales nos dicen poco, en otros lugares seguramente dicen más. Este tipo de iniciativas de cooperación interadministrativa a lo mejor podrían ser desarrollados más o menos. Todo esto, ¿cómo lo casamos para dotarnos de este carácter estructurante para este tipo de espacios, ¿no? Y eso debería estar implicado, a mi modo de ver, con los planes de ordenación del territorio. Y aquí, y voy terminando, aquí hay una diferencia clarísima entre los planes urbanísticos y los planes de ordenación del territorio. Los planes urbanísticos, todo bicho viviente, que sea un municipio, tiene que tener un plan. Pero nadie obliga a que una comunidad autónoma tenga que tener todo su territorio cubierto por planes de ordenación del territorio, ni regionales ni subregionales. Es una cuestión absolutamente vocacional, ¿no?, u optativa. En realidad, es importante tener estos instrumentos que orienten la toma de decisiones sobre cómo podemos generar un desarrollo territorial sostenible, competitivo, espacios de oportunidad, etc. Y para eso podemos ir a planificaciones más o menos en forma de en forma de estrategias, que es el nombre que van adoptando. Ya no tenemos master plan, ya no tenemos planes al uso de ordenación del territorio, ninguno. A lo sumo, directrices. La más de las veces, estrategias. Entran dentro de esta categoría, digamos, de recomendaciones estructurantes. Y después usted desarrolle in situ, ¿no?, cuáles son los proyectos que va a desarrollar de acuerdo con estos principios, ¿no?, de una forma pactada con los actores del territorio, que además, en ocasiones, si esto se va fuera de la ley, ¿no?, de los principios generales, pues al final tendrán que ir resolviéndolo los tribunales o, digamos, los propios actores del territorio.
Esto debería ser el último extremo, o el último recurso, porque para eso, cuando uno adopta este tipo de actuaciones concretas, el cumplimiento escrupuloso de la evaluación ambiental estratégica, no por nada, es que lo marca la ley. Entonces, podemos trabajar en esta dirección. A mí me gustaría, ya les digo que tengo este sueño, no solo en esta parte más sencilla, sino también en la parte, digamos, más dificultosa, que es la parte de la escala estatal, la Administración General del Estado. El proyecto de reforma del Real Decreto Ley 7/2015 planteaba la necesidad de que en el Ministerio de Agenda Urbana hubiera, digamos, un inventario de cuáles eran los informes sectoriales que se habían solicitado para tratar de acelerar los procedimientos de aprobación. No tiene ningún sentido que la ordenación del territorio esté cooptada, ¿no?, por los informes sectoriales que se dilatan sine die, ¿no? Hay que encontrar este tipo de solución desde el punto de vista del trámite, antes de la aprobación definitiva y los informes sectoriales. Han habido cambios en la legislaciones autonómicas, Extremadura, Andalucía, Galicia, Valencia, para acelerar esto, ¿no? Pero, bueno, tenemos pendiente, es decir, el nivel superior, los informes sectoriales de los ministerios. Esta es una cuestión, pero otra cuestión todavía pendiente, a mi modo de ver, son las cooperaciones entre comunidades autónomas a la hora de hacer estrategias territoriales. Les parecerá una cosa, casi un anatema, ¿no?, o una blasfemia, pero en Madrid tienen planes de movilidad sectorial entre las dos Castillas y la metrópoli. En el arco mediterráneo hubo determinadas iniciativas, el arco latino dentro del espacio Interreg. En la parte despoblada de España hay iniciativas de la serranía celtibérica entre Guadalajara, Cuenca, Teruel y no sé qué, ¿no? Es decir, no es posible pensar que esto es descabellado. Es decir, es necesario tratar de incorporar estrategias conjuntas de territorios que tienen problemáticas diferentes. No es posible que Navarra esté más cerca de Aquitania, ¿no?, o de Midi-Pyrénées que del País Vasco, ¿no? Es decir, cosa que sucede. O que Galicia y el norte de Portugal tengan planes de desarrollo regional, pero que Galicia y Castilla, pues a lo mejor no puedan pactar, Castilla y León, o León, no puedan pactar determinadas cuestiones. Cooperación de intercomunidades autónomas, cooperación que ya tenemos, por cierto, en la cooperación transfronteriza, en lo que ahora sería ese Interreg 6, ¿no?, ese objetivo. Y acabo, ¿no?, que es el gran melón por abrir, que es el tema del Plan Nacional de Ordenación del Territorio a nivel español, ¿no? Habría que leer con detenimiento la sentencia, ¿no?, para ver si es posible llegar a acuerdos con una hipotética comisión sectorial u otro organismo donde realmente se pudiera proveer a iniciativa, si no es directamente del Estado, puede haber un secretario o secretarialista, como pasaba con el Comité de Desarrollo Territorial cuando se elaboraba la Estrategia Territorial Europea, para que, sin ser competencia comunitaria, digamos, animar al cotarro para llegar hasta al desarrollo final de ese documento que era la Estrategia Territorial Europea. No tengo competencias, pero sin embargo tengo el compromiso en colaboración con quienes sí tienen competencia, que son los Estados, para poder hacer esto. Las estrategias macrorregionales en marcha a día de hoy en la Unión Europea siguen el mismo procedimiento. Entonces, desde este punto de vista no parece razonable, tampoco, que no tengamos un marco para el conjunto de España sobre cuáles son el modelo territorial. Lo más parecido que tuvimos es aquel mapa del Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 que se publicaba en el 94, que era el mapa que se enviaba al documento de programación PDR de las regiones Objetivo 1, ¿no?, en el periodo 94-99. Lo más parecido que hemos tenido nunca en España a un Plan Nacional de Ordenación del Territorio, que no tiene por qué hacerlo el Ministerio. Lo pueden hacer las comunidades autónomas en colaboración, digamos, un buen entendimiento, ¿no?, con las diferentes administraciones, también la del Estado, ¿no? Y ahí, pues como vengo planteando en más de una ocasión y en más de una intervención, pues sería posible, ya que no tenemos conferencia sectorial de ordenación del territorio, que está muerta desde hace 30 años, ¿no? ¿No sería posible optar por una forma un poco más ingeniosa y generosa, una agencia estatal de cohesión,
de coherencia, de armonía, de gobernanza territorial, que pudiera ser como una facilitadora para establecer mecanismos de colaboración para definir modelos, ¿no? Respecto de cómo vamos planteando a las diferentes escalas un modelo de desarrollo, como nos dicen desde los ámbitos internacionales, ODS, ¿no? O desde el New Deal, los Next Generation EU, o los fondos de recuperación, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no sería posible caminar en esta dirección? Bueno, como ven, un melón con muchas pepitas, ¿no? y con muchos tropezones a todos los niveles, desde el ámbito estatal, la Administración General del Estado, hasta el ámbito concreto del ámbito municipal o local, que es el que más centra la atención en este congreso. Espero que haya sido de interés esta presentación. Gracias. Gracias a Joaquín Farinos Dasí, y tras esta interesante ponencia contamos con 5 minutos para un coloquio en el que ustedes, las personas aquí presentes, pueden elegir, o las azafatas acercarán un micrófono para hacer llegar al ponente, al primer ponente del tercer Congreso de Urbanismo Productivo, algunas cuestiones, algunas dudas vinculadas al tema desarrollado. Chimo, darte la enhorabuena por la explicación. Creo que ha sido bastante elocuente. Sí que te tengo que decir que te la has llevado a tu terreno, a la ordenación del territorio, y has elevado, digamos, la vista y has estado haciendo una disertación, ¿no?, sobre la planificación. Yo solamente te quería hacer una pregunta, porque aquí a veces hablamos de diferentes niveles, ¿no? Y hablabas sobre todo, por ejemplo, el tema, bueno, que el planeamiento era transformar y venía desde arriba, ¿vale? Tú lo analizas realmente desde arriba, desde Europa, cómo va trascendiendo en normativa, llega a España, en, digamos, el gobierno central, etcétera. Pero aquí lo que estamos queriendo a lo mejor hablar a nivel ya es a nivel de municipio, cómo eso cala en una realidad de un alcalde que tiene que desarrollar su territorio, etcétera, ¿no? El tema era, lo has comentado en una fase tuya, dice, párate y piensa dónde quieres ir. ¿Vale? Eso es interesante, claro. Inicialmente te tienes que parar y pensar a dónde quieres ir. Pero, digamos, a nivel municipal, muchas veces yo quiero ir a algún sitio, pero a dónde puedo ir o las circunstancias me llevan a poder elegir. Es decir, yo puedo querer tener 2 piscinas y al final pues me dicen que no puede ser, ¿no? Entonces tengo que reorientar y, digamos, que esa planificación debe de ser mucho más ágil que desde un punto de vista más elevado, como puede ser directivas europeas, etcétera, ¿no? Y entonces era cómo compatibilizar, ¿no? Es decir, que en un municipio lo que tiene que dar son respuestas inmediatas ante una necesidad, ¿de acuerdo?, de una implantación de una empresa o de unas necesidades de su población, etcétera, ¿no? Era un poquito el comentarte eso. Es decir, que yo sí que entiendo la planificación como las tablas de Moisés a nivel europeo, etcétera. Estoy pasándome, pero sí que tener las ideas claras hacia dónde quieres ir. Pero esas tablas se tienen que romper a nivel, digamos, municipal, porque el día a día es el que te marca y el que te dice, oiga, no, es que la realidad de tu municipio es este o lo otro, ¿no? Era un poquito... Sí. De forma muy rápida. Bueno, yo entiendo, no sé si no se me entiende bien, ¿no? Por estar focalizando seguramente en lo que son las grandes tendencias de fondo. Mira, yo cuando me estabas haciendo esta pregunta estaba pensando en las EDUSIS, ¿no? O estaba pensando en otro tipo de estrategias locales.
Cuando hemos estado preparando Agenda Urbana Valenciana, ¿no? Es decir, y analizamos qué es lo que ha hecho los municipios respecto al diseño de las agendas urbanas municipales, los municipios lo que quieren es tratar de encontrar soluciones a las problemáticas que tienen, ¿no? La cuestión es cómo lo quieren hacer y si realmente tienen una visión de conjunto, ¿no? Marco, dentro de las cuales poder después encardenar los planes de acción concretos, ¿no? Entonces, es importante, yo creo que hay que dar un cambio, ¿no? Básicamente, la respuesta sería: hay que tratar de darnos un cambio respecto de la forma de entender el urbanismo como licencia para localizar actividades, ¿no? A una cuestión que está antes que esto, y es exactamente cuáles son las actividades que yo quiero, cómo son los espacios de ubicación de estas actividades y dónde las voy a colocar, y todo esto lo puedo hacer de acuerdo con... Cuando yo me voy a nivel europeo, o cuando yo estoy hablando de la agenda urbana española, en realidad esto no te obliga a nada. Pero si tú quieres obtener determinados fondos para obtener determinadas ayudas financieras para poder poner en marcha determinados proyectos, sí que tienes que responder a una determinada metodología de trabajo, ¿no? Entonces, luego vienen otros problemas. Es decir, yo partiría de aquí. Es decir, creo que es imprescindible tener en cuenta que nosotros necesitamos responder a las transformaciones territoriales para la promoción del desarrollo. La cuestión está en saber cuál es el modelo de desarrollo que queremos, si lo queremos mono, pluri, ¿no? O de qué tipo, ¿no? Y después, cuál es la estrategia de desarrollo local, ¿no? Y de área conjunta con mis vecinos. Estoy pensando en Alco Innova, por ejemplo, ¿no? Es decir, y todo aquello que se generó respecto de cómo aprovechas los espacios para encontrar determinadas instalaciones que convengan a la comarca, ¿no? U otras áreas de localización que tiene la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana. Yo creo que esto es un elemento previo e imprescindible para empezar después a acotar y concretar estas cuestiones. Que esto ya son es decir, una cosa es el tema de la planificación y la visión, y otra cuestión distinta a lo estructurante, por llamarlo de alguna manera, yo lo dejaría lo otro, digamos, que como cuestiones proyectuales, ¿no? Que eso sí que tienen una tramitación que desde el punto de vista de la autonomía municipal puede ser mayor siempre y cuando se adapten a ese marco estructural que otros instrumentos pueden dar de acuerdo con una estrategia que está bien definida y validada, ¿no? Declaraciones de interés comunitario. Si tú tienes claro exactamente qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no, o si ya tienes previsto lo que te cabe y lo que es conveniente, pues seguramente el funcionario del ayuntamiento no tiene por qué complicarse la vida si hay un instrumento supralocal que te está diciendo determinadas cuestiones, ¿no? Al final, yo creo que esto es la plasmación en la práctica de esa división de lo estructurante y mancomunado, y lo que yo pondría el énfasis, es decir, dígame usted exactamente cuál es el marco que necesita desde la estrategia para después, con toda la facilidad del mundo, facilitar esos expedientes, ¿no? O esos para poder transformar o ubicar. Estamos hablando en este caso básicamente de proyectos, ¿no? Digamos de ubicación, ¿no? A mí me parece que una cosa no está reñida con la otra. Facilitaría desde mi punto de vista, donde yo cargo las tintas, es en el hecho de saber exactamente cómo definir bien todo esto de acuerdo con experiencias. Ya las hay en la Comunidad Valenciana. Hay gente que ha fracasado haciendo EDUSIS. Ni consiguió en la primera, en la segunda, en la tercera, y después ha conseguido determinadas cosas porque todo es un proceso de entrenamiento, ¿no? Es decir, la Unión Europea, no hay nada mejor como estar preparado para que cuando llegue el dinero, ¿no? Y poder optar con ciertas garantías para que esto sea así. Yo creo que es importante, ¿no? Invertir un poco el ritmo, porque lo importante es saber qué quieres hacer, no aplicar para coger el dinero y después justificar cómo te lo gastas, ¿no? Que esto a veces suele pasar, ¿no? No sé si respondo, pero básicamente yo simplificaría esto, si fuera posible, desde el punto de vista de dotarnos de un marco que nos permitiera después tomar decisiones de forma mucho más ágil y rápida. Otra cuestión distinta, y no me extenderé, es el tema de cómo gestionas los fondos estructurales, ¿no? Es decir, los fondos que vienen de otras administraciones por parte de los municipios pequeños, que esto es un problema gravísimo para muchos ayuntamientos sobre cómo poder poner en marcha estos procesos, ¿no? Pero esto es harina de otro costal.